Hello, my name is Mariana Lira, and in this video we are going to explore a key topic in physical chemistry that are the total differentials, the exact differentials, and their application in thermodynamics. These concepts are essential to understand how state functions such as the internal energy, the entropy, and enthalpy vary in thermodynamics system. First, we are going to explain what is a total differential, and we are going to give an example of it. A total differential describes the total energy of a multivariable function when it's independent and the variables change. For example, if we have a function such as this one, this is our function, x and y are our variables, and the total differential is going to be. In this function, c is the value of the function, and it could be anything such as like a volume, temperature, or energy. Then we have the partial derivative, and x and y, as I said before, those are the variables. What this formula tells us is that when c changes, x and y also change simultaneously, and this is what we call a total differential. So in this formula, dx is the small change in x and dy is the small change in y. Then we have the partial derivative of f and the partial derivative of x, and also in y. This is the partial derivative in f, and the partial derivative in y is the partial derivative of f respect from y. This is keeping the x constant. So here it's the same, but with y, the y is the constant. So now, what happens when the temperature, depends on a pressure and a volume? Well, we have temperature. This is our function, and we are going to write the exact differential. The total differential, it's partial of temperature and partial with pressure, depending on V, plus the partial temperature and the partial volume depending on P. And in this case, dt is the total temperature differential. This example of the temperature, we can use it when in a lot of real thermodynamics process, especially when we're working with gases, liquids, or any thermodynamic system where the temperature is not constant and it depends on other variables, such as in this case it was pressure and volume. Moving on, we are going to explain what is an exact differential. Well, an exact differential is a differential that comes from a real function of several variables, and this represents the total change of the function. It is called exact because it comes from an state function. This is a quantity that do not depend on the path, but only on the initial and the final state. So how do we know what is an exact function? Well, here we have a condition for an exact function. This one is the partial in and the partial in y. It has to be equal to the partial in n and the partial in x. We are going to put an easy example to understand better this formula, and it's going to be with numbers. So let's take, for example, that we have dc equals to 2x plus y dx plus x dy. So in this case, we have this value. This one is m and this one is n. So m equals to 2x plus y and n equals to x. So for us to know if this one is an exact function, an exact differential, we have to do a cross derivative. So if we put m with respect of y, we have partial of m and partial of y equals to partial and partial of y. So in this function, we have it's 2x plus y equals to 1. And now we have n respect on y. So n, the derivative of n respect on y, and it's like partial of n partial of x equals to partial and partial of x equals to 1. But why does it give us 1? Well, in this case, we are dividing with respect of y. So this one is 0 because x doesn't have a value here, plus 1. So here is 1. And here it's with respect of x. So we only have 1x and we don't have y. Therefore, it's plus 0 equals to 1. So here is our result. So now that we can see that this condition is met, the one of the cross equality, then there exists a potential function where the differential is the expression. Now that we have explained the total differential and the exact differentials, where can we use it in thermodynamics? Well, as I mentioned before, the energy, the enthalpy, and entropy, those are state functions that are important in thermodynamics, and all of their differentials are exact. This means
that they do not depend on the path and only on the initial and the final conditions. I'm going to give another example, but not with energy, that it's like a more focused way that we use in thermodynamics. So we have the internal energy equals to temperature, dS. In this case, S is the entropy minus pressure, and dV. This is the volume. In this case, the U is the state function because its value only depends on the state, not on the path. Well, now, what are those examples where there are not state functions? Well, work and heat are not state functions, so their differentials are not exact because they do depend on the process. So we have an example. So for work, we have work equals to P dV, and the heat T ds. And they do depend on the process, on the path, because we have the pressure and the temperature in this formula. So they, as I mentioned, they're not state function. Okay, basically, after all this information, we're going to give a little resume. A trial differential measures the change in a multivariable function, but if it has certain conditions, as I told before, it is an exact differential. This means that it comes from a state function. And well, in thermodynamics, this is essential. This is essential for describing variables such as internal energy, like the example I gave before, and for developing more accurate model systems in the industry could be used. Esta parte es una continuación del ejercicio 2, donde tengo que explicarle al CEO que tiene conocimiento básico en la termodinámica sobre las consecuencias de la vida real. Y bueno, las consecuencias sobre saber las principales diferencias de los resultados del ejercicio 2 que me dio. Bueno, en la vida real, ignorar los efectos que tiene tanto pues la variable A como la variable B. Más adelante voy a explicar más a fondo qué significa cada cosa. Bueno, ignorar los efectos que tiene sobre algo, esto puede llevar a errores excesivos de dinero, como gasto de dinero innecesarios que incluyen pues los diseños de una empresa. Y además, saber utilizar tanto A como B, esto nos permite optimizar la energía y evitar el sobrecosto y los accidentes sobre un proyecto futuro. Por ejemplo, en una empresa que maneje volúmenes enormes de gas, como las empresas alimentarias o del petróleo, el conocer este modelo de forma correcta puede hacer una gran diferencia en el costo que va a tener en sus proyectos futuros. Por ejemplo, un ejemplo más claro sería con un aire acondicionado, que bueno, ahí necesitas un modelo para saber cómo y cuánto se van a comprimir las moléculas del aire para que saque aire frío. Y entonces si usas mal ese modelo, pues ya a futuro te va a causar una pérdida enorme de dinero que para ti, porque vas a estar gastando más dinero de lo que realmente pues deberías de gastar, ¿no? Porque se hizo un mal cálculo y es lo que te está disparando como un gasto extra de energía. Bueno, ahora sí, explicando un poco más teórico, aquí en la parte de arriba voy a dejar la fórmula que se usa, donde la primera parte de NRT sobre el volumen menos NB, esa es la parte del volumen de las moléculas. Esa es la parte A y la parte B, perdón, y ese sería el espacio ocupado por las moléculas, es decir, el volumen que roban o que ocupan en un cierto lugar. Y en la parte A, que es la atracción, es la de menos A por N sobre B al cuadrado. Esa parte representa la fuerza de atracción entre las moléculas, o sea que es cuando se jalan entre ellas para generar lo que causa su atracción. Entonces, en el caso donde A y B tienen valor como lo fue en el inciso del problema 2, de los tres casos que se van a explicar es el más realista que puede pasar, porque es cuando un gas tiene las moléculas que se atraen y también ocupan espacio.
Esto da como resultado el trabajo necesario que se necesita para comprimir, que el gas fue menor que en el caso ideal. En la vida real, este sería el caso ideal. ¿Por qué? Porque la consecuencia económica es menor, porque como este gas requeriría menos energía para comprimirse, eso significa menos energía y menos costos energéticos, lo que se traduce en costos económicos, en costos, bueno, de dinero real. Y bueno, un ejemplo sobre el beneficiario que sería en este caso pueden ser las industrias de los refrigeradores o de los aires acondicionados. En el inciso B vemos un caso donde A no tiene valor de 0. Esto significa que no hay atracción entre las moléculas. Entonces, como no se jalan entre sí, el resultado que nos genera es que se necesita más trabajo para comprimir el gas. Y entonces, como la ayuda natural, que sería en este caso la atracción entre moléculas, es nula, esto resulta en un desbalance económico y los costos aumentarían por la compresión que se necesita generar. Entonces, como las moléculas no se atraen entre sí, se necesita más energía para acercarlas y eso es lo que a un largo plazo generaría un gasto económico mayor. Y en el caso del inciso B del mismo ejercicio, que es el 2, la parte B tiene un valor de 0. Esto quiere decir que se ignora el volumen molecular o que no hay volumen molecular. El ignorar esto yo creo que es un poco más peligroso porque ignoras el hecho de que las partículas ocupen espacio en un lugar, ¿no? Entonces el gas que tú vayas a usar parece más compresible y parece que le cabe más cuando en realidad no. Y esto puede llegar a causar incluso una pequeña explosión o que una máquina se sobrecargue y deje de funcionar por completo porque como que se presionó mucho porque le estuviste metiendo más moléculas, entonces eso hizo que dejara de funcionar y tuviera una sobrecarga de energía. Y bueno, en yo opino que los costos serían un poco mayores porque a la hora de estar presionando el meter más moléculas puedes llegar a ocasionar fallas en tus equipos y el costo de el arreglar esas máquinas es mayor, entonces pues no conviene. Y bueno, eso sería todo para mi explicación para un CEO que casi no tiene conocimientos de la termodinámica y sobre por qué es bueno saber qué es lo que estás haciendo con tu producto y qué es lo que quieres generar para saber qué te va a beneficiar.